Hola a todos. El capítulo de esta semana es un poco distinto porque, bueno, evidentemente estamos grabándolo desde casa y hemos preparado una serie de materiales para hacerlo más fácil de seguir. Hemos invitado a Carlos Martín, que es investigador de la Universidad de Zaragoza y catedrático de microbiología, y nos va a contar el trabajo que hace un investigador y el trabajo que lleva haciendo durante 20 años en una vacuna para la tuberculosis y cómo en base a la vacuna en la que estáis trabajando tú y tu equipo, puede dar indicios a encontrar una vacuna para el COVID. Sé que es como un long shot muy grande, pero te queremos preguntar sobre el trabajo que haces, los pasos para desarrollar una vacuna y cómo sería el proceso para desarrollar una vacuna para el COVID. Así que nada, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros, Carlos, que nos dediques este tiempo. Creo que te he presentado bien, pero si he metido la pata en algo, corrígeme y adelante. No, sí, está perfecta. Buenas tardes. Me puedes ir haciendo preguntas, no sé, porque nuestra experiencia es una vacuna que llevamos mucho tiempo trabajando en ella y lo que queremos es que funcione contra una enfermedad que es la que más muertos produce en el mundo, que es la tuberculosis, como enfermedad infecciosa. Para COVID lo que vamos a querer es batir todos los récords, como bien estamos en una situación que es extremadamente complicada y se intenta conseguir una vacuna a En tiempo la récord. velocidad de vértigo. Ya veremos si se consigue. Muy bien, pues nada, voy a empezar a compartir las slides que hemos preparado porque eso, como lo que vamos a hablar hoy es un poco complejo, a mí me ha parecido bien compartir un poco. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Carlos, es, a ver si consigo hacer esto bien. Bueno, es obvio, pero ¿por qué es importante tener vacunas? O sea, que esto es una cosa que me has enseñado esta semana, las veces que hemos hablado, que yo nunca me había parado a pensar. Pues de hecho podemos vivir en sociedad porque tenemos vacunas contra la mayoría de las enfermedades infecciosas que causan más muertos, sobre todo en niños. Estamos acostumbrados a ver el calendario vacunal de los niños y estamos acostumbrados al revés, a no ver enfermedades porque las vacunas funcionan muy bien, funcionan tan bien que a veces les perdemos el respeto y pensamos que podemos pasar de esas vacunas, pero ahora los casos de difteria no lo habíamos tenido en 30 años. Casos de difteria en los niños, por ejemplo. Hay enfermedades que se han podido erradicar, como la viruela, la polio, que fue en los años 30 un problema enorme, peor que el COVID que estamos teniendo ahora en la sociedad occidental, pues ahora está prácticamente desaparecido y es por estas vacunas. Por lo tanto, yo creo que desde el siglo pasado nos estamos acostumbrados a vivir en sociedad porque tenemos estas vacunas y porque tenemos también antibióticos que podemos tratar las enfermedades. Pero ya es un dicho de nuestros abuelos que más vale prevenir que curar. Una vacuna va a ser siempre una intervención en un tiempo, una sola vez, normalmente, o 2 o 3 veces, si son vacunas o unidades, y a partir de entonces vamos a prevenir esta enfermedad. En cambio, los antibióticos los vamos a tomar cuando ya tengamos esa enfermedad. Y es mucho Claro. más caro tener un tratamiento y además el problema de los antibióticos es que empiezan a aparecer cepas Resistencias, ¿no? multiresistentes. Eso, sí, que esa es otra cosa que me ha sorprendido de lo que me has estado contando estos días, eso, que conforme pasa el tiempo y hemos consumido más tiempo los antibióticos, pierden su efecto. Exacto. Y en cambio, las vacunas nunca se ha visto que haya resistencia, porque la vacuna es un ejercicio para el sistema inmunológico. Normalmente el concepto de una vacuna es muy sencillo, pero desde hace 200 y pico años que la conocemos, es tener una forma menor de la enfermedad que nos va a proteger contra esa enfermedad, es hacer gimnasia del sistema inmunológico. Por lo tanto, como tú lo que inyectas es una serie de proteínas de esa bacteria o de ese virus y el sistema inmunológico es el que se entrena, no aparecen resistencias como en los antibióticos que van contra una diana y normalmente la bacteria o el virus se va a hacer resistente a ese al fármaco. fármaco. Por lo tanto,
preferible prevenir que curar. De hecho, podemos vivir en sociedad porque se mejoró hasta los años 1700, siglo XVIII, la esperanza de vida era de 30 años. En el siglo XX empezó ya con una esperanza de vida de 50 años por la higiene. Es muy importante también la higiene, el tener unas medidas no solamente de lavado de manos, sino de aguas residuales, del agua potable. Eso mejoró muchísimo la vida, pero fue a partir de los años 50 con los antibióticos, en los años 50 también con las vacunas, que actualmente la esperanza de vida en España, las mujeres es de 86 años y de los hombres 81. Es una media de 83. Por lo tanto, es enorme y es gracias a las vacunas, antibióticos y la higiene. Vale. Entonces, lo siguiente que te queríamos preguntar, o sea, aquí queremos hablar sobre todo, porque bueno, es ahora mismo, por desgracia, lo más relevante, pero eso, cómo es el proceso para desarrollar una vacuna para el COVID, pero también, eso, hablando contigo estos días, una cosa que yo me surgió una duda al principio es ¿por qué es importante el trabajo que estás haciendo? Bueno, lo primero es que de lo primero que me has enseñado estos días es que ya tenemos vacuna para 26 enfermedades infecciosas. Que las enfermedades infecciosas, yo tampoco nunca me había parado a pensar qué es una enfermedad infecciosa y es simplemente aquella que se puede transmitir directa o indirectamente de una persona a otra, como es el caso del COVID. Entonces... Y que la agente causal es un virus o una bacteria. Una es transmisible e infecciosa, quiere decir que la agente que la causa puede ser el virus o la bacteria, es un agente biológico. Sí, y aquí, Alberto, tú, una pregunta que salió hablando Sí, contigo. Sí. Una pregunta que, bueno, es que ya lo hemos hablado esto antes contigo y es muy interesante, que es ¿cómo se puede erradicar una enfermedad por completo? ¿Y qué factores se tienen que dar? La única enfermedad que hemos logrado erradicar del planeta es la viruela, por ahora. Se espera que la polio sea dentro de poco. Y la erradicación ha sido posible por una campaña universal de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que la población que se vacune, la cobertura vacunal sea muy amplia. Y esto es importante para enfermedades transmisibles. En el caso de la viruela, como no había un reservorio que no fuese el humano, es decir, no estaba en animales, fue posible la erradicación de la enfermedad. Y la polio también se va a poder erradicar porque no hay un reservorio humano, que es totalmente distinto a la rabia, que tenemos animales, a COVID, que es un virus, el SARS-CoV tipo 2, es un virus que el reservorio está en animales salvajes y por lo tanto nunca se va a poder erradicar. Pasa lo mismo con la peste, que los pequeños mamíferos están en vida salvaje, que tienen el bacilo de Yersinia pestis y va a ser imposible de erradicar. Entonces siempre hay que estar con vacunas y medidas preventivas y viendo ese reservorio. Sí. Es muy importante que tenemos 26 vacunas para enfermedades y las madres saben muy bien en sus hijos el calendario vacunal que empiezan desde los 3 meses al año con determinadas vacunas, pero existen vacunas muy importantes también para toda la población. Sobre todo en la gripe, que el problema que tenemos, que aparte del reservorio puede ser humano o no, varía muchísimo, cada año hay que cambiar la vacuna. Entonces, las personas mayores de 65 años está indicada la vacunación contra la gripe porque nos protegemos de esa enfermedad. Cada año hay que cambiar las cepas. A partir de los 65 años están vacunas contra el neumococo, que también hay que vacunarse para determinadas neumonías. Hay vacunas también para los viajeros. El cólera no nos la ponemos normalmente en España, pero si vas a ir a países de África, pues te vas a tener que vacunar. La fiebre para que se vaya haciendo una idea la gente. ¿Perdón? Entonces, pues enfermedades como el coronavirus, el COVID, no es una enfermedad que se vaya a poder erradicar. No se va a poder erradicar, pero se va a poder proteger, sí, de esto, porque ya sabes que los coronavirus, no sé si habéis hablado en otras charlas aquí, pero el coronavirus es un coronavirus que es muy parecido al SARS-1, sería el SARS-2, que es distinto
pero tendríamos que haber tenido una vacuna, porque, por ejemplo, en España llevan trabajando, Luis Enjuanes lleva trabajando en una vacuna de coronavirus desde hace más de 20 años. Y la vacuna contra el SARS-1 la tiene probada en modelos animales con una protección en ratones que es del 100%. Por lo tanto, si hubiese venido la misma cepa de SARS-1, tendríamos una vacuna. Y actualmente su equipo está trabajando, que se espera en 2 o 3 meses, que tenga el prototipo contra este SARS-2. Y luego ha habido otra intermedia, que es el MERS, que ha habido en Oriente Medio. Por lo tanto, son virus que están en un reservorio, que se adaptan, y nosotros vamos a poder tener una vacuna, si todo va bien, en un tiempo razonable, contra esta enfermedad, contra el SARS. Por hablar un poco del trabajo, porque en el podcast siempre nos gusta entender cómo es el trabajo de la gente, te quiero hacer 2 preguntas. ¿En qué consiste tu trabajo como investigador y por qué es importante seguir trabajando en la vacuna de la tuberculosis, que si no me he informado mal, hay vacuna desde hace 100 años? Exacto. Desde el año 1921, por primera vez, Calmet y Guérin, que eran un médico y un veterinario, lo que hicieron fue subcultivar una cepa de tuberculosis que venía de las vacas, es la cepa BCG, la vacuna de BCG, la vacuna de bovis, que viene de Mycobacterium bovis, y esta vacuna protege a los niños contra las formas graves de la enfermedad, es decir, meningitis, forma diseminada, y es muy importante porque salva cada año más de 70.000 vidas. Y la cobertura de la BCG es prácticamente del 90% de la población. No la ponemos en Europa, no se pone en Estados Unidos, no se pone en Australia porque la incidencia de tuberculosis no es muy alta. Pero tuberculosis es una enfermedad muy compleja, porque si el resto de las vacunas, por ejemplo, tétanos, es una bacteria que produce una toxina y nosotros lo que producimos con la vacuna es unos anticuerpos, es decir, unas inmunoglobulinas que reconocen esa toxina y la cogen. Por lo tanto, la inmunidad humoral la entendemos bien en muchas de las vacunas que hemos visto antes. Para tuberculosis, SIDA y malaria tienen un problema muy grave porque necesitamos una inmunidad celular y no entendemos muy bien cómo son estas enfermedades. En el caso de la tuberculosis, lo que vemos es que al no proteger la vacuna actual contra las formas respiratorias, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que más muertes causa en todo el mundo. Se calcula como 10 millones de nuevos casos al año y de muertes de 1,5 millones. Cuando hablamos de muertes, lo estamos viendo con COVID, ahora estamos pasando los 15.000 personas muertas. Hablar de números es algo horrible. Aquí estamos hablando de 1,5 millones. O sea, es decir, 15.000, 150.000, 1 millón, 100 veces más. Cada persona que mata COVID, tuberculosis está matando 100. Y es algo que lo lleva haciendo desde la historia de la humanidad. Está totalmente adaptada a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque es un bacilo que crece muy lento, infecta al humano, pero no lo mata. De tal forma que se relaciona con él y tenemos un aumento del sistema inmunológico mientras estamos infectados, y solo cuando tienes problemas de inmunidad, SIDA, hay asociación a SIDA, o cuando tienes hambre, es decir, hay pobreza, entonces tuberculosis mata. Sigue siendo esta enfermedad. Por lo tanto, estamos estudiando desde hace más de 20 años porque es muy complejo. Entonces, es una enfermedad muy, muy compleja y muy bonita para estudiar desde el punto de vista de la microbiología. ¿Crees que está relacionado el tema de que la tuberculosis afecte a población más pobre con el trato que se le da? Porque al final, con toda la gente que muere, que no se haga eco de eso tanto. Es que somos así de egoístas. Hasta hace, en los años 80, nadie trabajaba en vacuna de tuberculosis. Había solamente 2 grupos importantes, estamos hablando de años 80 del siglo pasado, 87, 88. Había un grupo en Francia, la doctora Brigitte Gicquel, que trabajaba en genética de micobacterias. ¿Por qué? Porque tarda en crecer mucho y además es un patógeno de vía respiratoria, es peligroso. Entonces, enfermedades de la pobreza tiene que ser dinero público porque las grandes compañías van a estar interesadas al final de esa vacuna, pero si va a ser muy barata, no van a querer invertir esos millones de euros para poder luego no poderlo revertir. ¿Qué es lo que pasa también? Yo creo que eso tenemos que hablar de COVID, porque en muchas enfermedades de estas emergentes, el invertir mucho dinero para que luego
esa enfermedad haya desaparecido, no es rentable para las compañías. Y Yo he tiene leído que no es ser especialmente rentable desarrollar una vacuna para el COVID, que uno de los drivers de por qué puede no salir o tardar más es eso, es que no es algo especialmente rentable y que ahora en un rato hablaremos un poco más de eso. Yo empecé a leer algún artículo que hablaba de una posible correlación entre países, bueno, esto me voy a poner aquí, entre países en los que la BCG, que es la de la tuberculosis, se encuentra en la cartilla obligatoria de vacunas, que hay correlación entre los países en los que la BCG se encuentra entre las vacunas obligatorias y el impacto que está teniendo el COVID. Esto también es como una hipótesis muy floja y que aún queda mucho por investigar, pero es una cosa que me llamó la atención y que te quería preguntar un poco tu visión sobre esto. Sí, hemos visto que la vacuna actual, la BCG, es una vacuna viva atenuada y se pone al nacimiento. ¿Por qué? Porque aunque la madre tenga anticuerpos, al ser una vacuna viva, va a estar inmunizando a lo largo de toda la vida y se va a poner eso desde el nacimiento y en el 90% de la población mundial. Casi todos los países en África, Indonesia, en Sudamérica, se está poniendo esta vacuna. Se sabe desde el año 2012, el grupo de Mijaín Etea en Holanda ha estado trabajando los efectos inespecíficos de las vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha visto para BCG, para la vacuna de tuberculosis, pero se ha visto también para la triple vírica, que son vacunas virus atenuados, y se ha visto también para el papiloma, que no solo protegen contra, en el caso de BCG, la tuberculosis, en el caso de otras vacunas de virus vivos contra otros virus vivos, sino que dan se llama inmunidad innata entrenada, training immunity, que se llama en inglés. ¿Y esto qué quiere decir? Que estas vacunas protegen contra otras enfermedades infecciosas producidas por virus y por bacterias. Y esto es muy importante porque la población en África no ha querido dejar en los sistemas sanitarios de vacunar de BCG porque disminuye la mortalidad infantil. Actualmente sabemos desde el año 2012 que tiene un efecto epigenómico. ¿Qué quiere decir esto? Que modela el cromosoma del niño, modela la expresión de las citoquinas y lo que hace es un niño que al nacer no ha visto nunca un patógeno y el primer día de vida le ponen 100.000 bacterias vivas, atenuadas, que no le produce la enfermedad, hay una reacción de todo el sistema inmunológico que se pone en alerta y pone distintas interleuquinas que son TNF-alfa y L6, el sistema inmunitario se pone en marcha y no coge infecciones respiratorias como puede ser una neumonía o no coge. Entonces, el efecto inespecífico de BCG está demostrado en los últimos 8 años y se sabe cuál es el mecanismo. Y vamos a probar en personal sanitario si esta vacuna va a aumentar la protección contra COVID. Y eso lo han hecho nuestros colegas holandeses, el mismo grupo de NETEA que está trabajando en los efectos inespecíficos y en menos de una semana han vacunado a más de 1.000 sanitarios en Holanda y se esperan los resultados para junio, julio. Por lo tanto, no es una vacuna específica contra COVID, pero queremos ver por qué en los personal sanitario, porque la incidencia es mayor y se va a ver más rápido. En 3 o 4 meses vamos a ver si estos individuos que están vacunados con BCG, comparado con el control, van a tener una mejor protección contra un virus y de forma inespecífica. Eso sería muy bueno, pero por ejemplo, en nuestra península tenemos Portugal, que ha seguido vacunando con BCG desde hace muchísimo tiempo. Las cifras de COVID son bastante más bajas que las nuestras. Vale, y luego, una cosa que has dicho antes, de los 4 meses de espera, eso enlaza muy bien con lo siguiente de lo que queríamos hablar, que es los plazos para desarrollar una vacuna, que si lo he entendido bien, normalmente una vacuna tarda, te voy a poner para que te vean solo a ti, que eres el que más interesas, una vacuna normalmente tarda entre 15 y 20 años. Eso es de media, claro, nosotros llevamos 20 y lo que nos queda.
Tiene que haber récords de vacunas que se pueden hacer antes y otras que se va a tardar más. SIDA llevan 30 años y aún no tenemos ni indicios de vacuna. Vale, porque las etapas son, primero, que es lo más largo, es lo que se llama laboratorio y los ensayos preclínicos, ¿no? Que es primero, pues ver el método, más o menos, y Sí, hacer y los pruebas en... candidatos. ¿Qué modelo quieres de vacuna? Entonces, para laboratorio y ensayos preclínicos, normalmente hay miles de candidatos a vacuna. En una vacuna normal, o puede haber miles, seguro, 1000, 2000. Ya veremos de COVID, que ya vamos por 50 preclínicos. O sea, estamos hablando que necesitas probar muchos candidatos para que luego alguno pase a la autorización a fase clínica, que van a pasar decenas. Entonces estamos hablando de miles en el laboratorio, en ensayos preclínicos, en modelos animales estamos hablando de cientos de candidatos, que son los que tenemos ahora en COVID, como 50 o algo así, preclínicos, para que luego unas decenas pasen a ensayos clínicos, sería fase 1, para que algunos de estos decenas pasen al final 1 o 2 a lo que sería la utilidad contra una enfermedad. Vale. Pero en las fases de desarrollo de una vacuna, pues eso es invertir mucho en miles de candidatos para que cientos pasen a modelos animales y luego para que la inversión, a partir de aquí, empiece a ser millonaria. Entonces, las empresas, para que sea rentable, tiene que ser una enfermedad que la pueda pagar los países occidentales, básicamente. Entonces, esto podríamos discutir un poco, porque ¿quién tiene que investigar en las vacunas? Las compañías farmacéuticas, o en este caso para COVID, vamos a ver que no va a haber ningún problema, porque dinero va a haber por todo lo lado, porque está costando tantísimo esta epidemia que al final mucho más barato hubiese sido mucho más barato tener una vacuna. Entonces, normalmente estos pasos, yo creo que para población general habría que entender eso. Los modelos que pasan a animales van a ser cientos de vacunas, para que luego en ensayos clínicos, aquí hay que saber lo que es una fase 1, que van a ser decenas de personas. Probamos en 36 adultos si esa vacuna es segura y si es inmunogénica. Y luego vamos a pasar a una fase 2, que vamos a ver esa seguridad, esa inmunogenicidad en centenas de personas, en 100, 200 personas. Y luego una fase clínica que va a ser miles de personas. En el caso de tuberculosis estamos hablando de 6.000, 7.000 personas en un país endémico. Entonces aquí la eficacia. Porque la parte de la izquierda del laboratorio y los ensayos preclínicos, eso, en caso de emergencia como la que estamos viviendo ahora, eso sí se puede acelerar, encontrar inversión, pues eso. Todo se puede acelerar. Vemos el caso de Luis San Juanes, que en el CIB, no, en el CNB, Centro Nacional de Biotecnología, ha estado trabajando más de 20 años en coronavirus. Sí, vale, no estaba trabajando en SARS-2, pero estaba en SARS-1, con lo que todo el ensayo preclínico ya lo tiene montado. Y lo que tiene que hacer es simplemente cambiar la proteína del nuevo virus y podemos ya cortar esos 10 primeros años. Entonces, pero luego, ¿cómo podemos acortar? Sí. La parte de la derecha, que es lo que decía antes de los 4 meses, eso simplemente no hay manera de acortarlo porque necesitas hay unas ventanas de tiempo ahí que no son acortables, porque es lo que tarda el cuerpo en desarrollar. O sea, Tú dices las fases, estamos hablando de fases clínicas, ¿no? Y eso es lo que es imposible acelerarlo, ¿no? Porque hay normalmente de preclínica, con la que sube. De preclínica a clínica, los proyectos de investigación es muy difícil que pase. Normalmente se llama esto el Valle de la Muerte porque no hay nadie que quiera invertir ni autorizar esa vacuna. Aquí el peor problema es la inversión y autorización, ¿vale? De una vacuna. En el caso de COVID, eso se va a acelerar, porque ya se aceleró en ébola. En ébola se batió todos los récords de una vacuna, que fueron 16 meses de lo que fue el desarrollo preclínico, a fase 1 clínico, decenas, a fase 2 de centenas, a fase de eficacia en África de ébola. Y cuando se llegó a la eficacia, la epidemia casi había desaparecido. Invertir en algo que, fijaros, porque 1.000 millones, yo cuando oía 1.000 millones desarrollar una vacuna, cientos de millones, es que nadie quiere ponerse a desarrollar una vacuna si no sabe cuál va a ser el beneficio. Pero estamos viendo el coste que está teniendo de parar toda la sociedad
civilizada occidental, estamos parando toda Europa, toda América, todo Australia, todo. Es impresionante el coste que puede tener esto. Entonces, yo que no entiendo nada de economía, ahora los 1.000 millones, cuando empiezo a oír lo que cuesta en nuestro país solamente los paros que estamos haciendo de este mes sin trabajar, pues son mucho más. Entonces, aquí viene la regla moral de qué es lo que tenemos que hacer, si invertir en vacunas o no. Yo creo que no hay que engañar a la población. O sea, no puede venir alguien a decirnos vamos a poner una vacuna en marcha, porque sabemos que en menos de un año sería un récord total. Y un año y medio sería un éxito bastante importante. Pero es que no sabemos lo que va a hacer COVID. Es que COVID igual no desaparece. COVID nos va a estar, esta enfermedad, vamos a tener brotes estacionales, ni eso yo creo, porque yo no veo que haya diferencias en el hemisferio norte y en el hemisferio sur lo que está pasando. Nos estamos diciendo bueno, que primero que sabemos muy poco del virus y también que en el mejor de los casos podríamos tenerlo en un año, año y medio. Pero ¿qué iniciativas hay ahora mismo? O sea, ¿qué trabajo real se está haciendo o que tú conozcas en el desarrollo de una vacuna para el COVID? Pues lo que veíamos antes en el esquema del desarrollo preclínico, en el que decíamos que tenía que haber cientos, si vemos hay una página en la Organización Mundial de la Salud que va actualizando los distintos candidatos a vacuna y los distintos grupos que trabajan en vacuna de COVID. Cada día va cambiando, son más de 50, podemos decir, candidatos en preclínica. Y de entre esos candidatos en preclínica está el del laboratorio de Luis San Juanes, que lleva trabajando, como decía antes, más de 20 años en coronavirus solamente, y está adaptando ese modelo que tenía que funcionar para el SARS-1 para el SARS-2. Y se espera que puedan ensayarse en modelo de ratón en 2-3 meses. Luego está el otro grupo, que es el de Mariano Esteban, que trabaja, porque el grupo de Luis San Juanes es con una cepa atenuada de coronavirus, ¿vale? Lo que busca es que no produzca la enfermedad y produzca la inmunidad. En cambio, el grupo de Mariano Esteban está trabajando con el virus de la vacuna, esa que se había erradicado la viruela, pues la vacuna es un virus que es muy grande y lo que está metiendo es trocitos de COVID para ver si se hace una vacuna viva atenuada, pero a partir del virus de la vacuna, de Vaccinia virus, que es el que ha protegido contra la viruela. Para la fase de eficacia, si COVID, el SARS-2, está produciendo tanta enfermedad como ahora, será fácil evaluarla en cualquier hospital o en cualquier ambiente, porque va a haber muchos casos. Un momento, Carlos, perdona, volviendo a lo de antes, porque el que ya me he acordado, el limitante de la ventana de tiempo de 4 meses que no se puede alargar, eso también es un poco por los efectos secundarios, porque dices, vale, por supuesto, tengo una vacuna, cura el COVID, pero ¿cuánto tiempo, qué margen de tiempo se da? Lo que cura el COVID es la fase 3, que lo cura solamente lo vamos a saber en la fase 3. Pero mi pregunta ¿es segura en cientos de personas? Y pasado un tiempo X, puede que no proteja. Se empieza. No, pero protege y es segura en No, que protege no lo sabes hasta la fase 3. Vale, pero vale, pues es segura en la fase 3 y protege. ¿Cómo sabemos que a lo mejor en 14 meses no tiene efectos secundarios? O sea, ¿cuál es un periodo prudente en el que se dice, vale? Pues eso, todas las vacunas luego tienen una fase 4 que se llama farmacovigilancia. Por ejemplo, si hemos probado una vacuna en 3.000 personas, no sabemos el efecto que puede hacer en una de cada 100.000, hasta que no vacunemos 100.000. Y entonces aquí faltaría, en el mercado, hay una fase que se llama fase 4 o farmacovigilancia. Y entonces aquí todos los efectos secundarios tienen que estar apuntados suele ser la compañía que tiene esa vacuna para los efectos de más de 10.000 personas. Madre mía, o sea que... Es complejísimo. Y sí, vale. Entonces... Pues no, y ya era eso, por resumir un poco todas las ideas, que es que eso es lo que te he contado. Yo creo que es el tema. Todas las vacunas siempre es riesgo-beneficio. Como el beneficio de una vacuna contra COVID, contra
SARS-2 sería tan enorme, las agencias del medicamento, aunque haya un efecto secundario que te doliese la cabeza, que en cualquier vacuna ya se eliminaría, que te duele una articulación, que te duele... Todos esos efectos secundarios son menores cuando estás protegiendo contra la muerte o contra una enfermedad que está cambiando la economía de un país. Por lo tanto... O sea, que a lo mejor eso, un leve dolor de cabeza, que antes a lo mejor era un bloqueante, porque dices, no, hasta que no cure, proteja y no te dé dolor de cabeza, no pasas al siguiente. Digamos, exacto. esos Cualquier efecto criterios a lo mejor secundario no se va a admitir, pero en este caso va a cambiar todas las reglas de las agencias de medicamento porque tú lo que quieres es parar esa enfermedad, parar la transmisión de esa enfermedad. Que luego va a haber efectos secundarios, se tienen que vigilar, por supuesto. Es que son muy estrictos, por eso todas las normas, por eso tarda tanto tiempo en desarrollarse una vacuna, porque son enormemente escrupulosas. O 2 millones, bueno, y no hemos hablado de la producción, entonces yo estoy hablando de los pasos para desarrollar una vacuna, pero si quieres producir cientos de millones de dosis, eso tiene que ser una industria que es lo que está ahora poniéndose en marcha, de todos los organismos poniendo dinero para poder acelerar todo eso lo más que se pueda. Solamente poner nuestra vacuna en marcha con una compañía española biofarmacéutica, Biofabri, pues tardó prácticamente 6 años en poder producir 500.000 de vacunas a la semana. Pero si quieres producir millones a la semana para poderlo distribuir, es otra tecnología. Por lo tanto, aquí hace falta investigadores, hace falta compañías farmacéuticas, hace falta industria que lo produzca. Por lo tanto, yo creo que es un reto. Y lo que decías tú también, que esta enfermedad igual, cuando llegue la vacuna se va a curar, pero se va a estar preparado para la siguiente pandemia que va a haber. Porque de hecho, el virus, el coronavirus, es el tercero que tenemos en este siglo XXI. Es la pandemia del siglo XXI. Y ahí vamos 3. De SARS-1, MERS, y ahora tenemos el SARS-2. O sea, que dices que puede que tengamos la vacuna y que en un par de años esto mute y tengamos... No mute, es otra. Venga de otro... El reservorio animal siempre va a estar ahí. La peste, que era en el siglo XIX o siglo XVIII, estaba en los pequeños roedores, en las ratas, y luego se transmitía. Entonces son enfermedades que tú tienes que estar preparado para poderlas combatir. Y eso tenemos que vivir con ello. No nos había pasado con el SARS-1 en el año 2002, cuando le pasó a Japón, cuando le pasó a Corea del Sur. Ellos aprendieron y ellos esta vez la epidemia ha sido mucho más suave. Nosotros no nos creíamos que íbamos a tener la epidemia que estamos teniendo. A ver, sí, yo una muy rápida. ¿Qué podemos hacer para que no haya que llevar a cabo otra cuarentena en unos meses mientras esperamos la vacuna? Estamos hablando para este coronavirus. Sí. Pues lo ideal sería saber en la población general cuántos están infectados ya, cuántos tienen ya anticuerpos y estarían protegidos, porque lo que sí que se ha visto en experimentos en modelos de macaco, que los macacos, una vez infectados, están protegidos. Por lo tanto, si hiciesen test serológico en la población general y viésemos qué porcentaje ya estaría inmunizada contra esta enfermedad, esas personas podrían salir inmediatamente a la calle, podrían ir a trabajar. Teníamos que hacer un estudio, que es lo que se está haciendo ahora. Es lo que oímos por las noticias, de coger una población, que sería, con los datos que tenemos del INEM, del INEM no, ¿cómo se llama? El Centro Nacional de Estadística, que hace unas estadísticas tan buenas de política, pues lo que tenía que hacer ahora unas estadísticas de la población que de verdad sea representativa para ver quién está infectado y quién no, porque poner a todos los niños dentro de casa, igual ya han transmitido la enfermedad todos ya, y están más sanos que ni sé y curados ya. Entonces, falta conocimiento, falta conocer cómo se transmite, a cuántas personas se transmite, quién está infectado, quién no está infectado, porque ahora estamos a ciegas. Y seguir protegiéndonos mucho todos. Por supuesto, hasta ahora, pues eso es lavado de manos, eso es esencial. O sea, el lavado de manos, la mascarilla, sobre todo antes era para el paciente que no te transmitiese, pero es que ahora no sabemos quién transmite. Yeah. En Italia se han hecho estudios y el 80% de la transmisión es personas que son asintomáticas. Están con el virus transmitiéndolo y ellos no tienen enfermedad. Y esos son los que hay que parar para que no infecten a la población sensible, que son nuestros mayores.
Pues nada, Carlos, no te quitamos más tiempo. Mil gracias. Gracias también por el trabajo que llevas haciendo 20 años. El mensaje me gustaría que la tuberculosis mata 100 veces más que COVID. Y la atención que le prestamos es cero. Sí. O sea, ahora como sociedad occidental nos damos cuenta de lo grave que es una enfermedad que mata. Una enfermedad que mata, que está matando 16.000 personas, es muchísimo. Es una enfermedad tremendamente grave, pero mucho más grave es una enfermedad que mata 1,5 millones que están en otro lado y que no nos interesa. Por lo tanto, yo creo que también podemos aprender a ser menos ombligo del mundo y ver que si esa enfermedad, que es la tuberculosis, se hace multiresistente, va a venir aquí. No hay fronteras no hay nacionalismos, no hay países. Estamos viendo que todo se desborda y cuanto más actuemos y que vivimos en un mundo que somos muy sensibles a cualquier cosa. Entonces, si viajamos sin parar y estamos en contacto con animales salvajes sin parar, pues eso puede pasar en cualquier momento y hay que estar preparado para eso que pase. Y, por supuesto, las enfermedades que son SIDA, tuberculosis y malaria, que son enfermedades de la pobreza, pues hay que atacarlas desde todos los lados también, desde Europa. Pues nada, Carlos. Perdón. A ver cómo salimos. Yo me caliento siempre al final. Al principio de la entrevista lo puedes quitar. Nada. Muchas gracias otra vez, Carlos. Ánimo y nada, a ver. Me vais contando qué tal va todo y cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Bueno. Un abrazo, Carlos. Gracias. Buen confinamiento. Igualmente, chao. Chao.